Listo, profe. Entonces, este es un regalo para Daisy, porque el sábado cumple años, en 3 días, cumpleaños. Y entonces, pues la intención de este regalo es inicialmente, además de celebrar la vida de ella, también entender en qué momento de su vida está y de qué forma con los regalos uno le puede contribuir a la gente a eso, a celebrarle la vida y al mismo tiempo a dar, no sé, ayudas, pistas o muchas cosas más que puedan contribuir, no solo como un regalo que se quede en vainas vacías o que se quede en una prenda de ropa, sino que ella lo pueda tener para siempre cuando lo necesite. Entonces, le quería hacer, son 5 preguntas nomás y se puede extender. Sí, ya subió. Y se puede extender el tiempo que quiera o las puede responder cortas, pero lo importante es que la respuesta sea muy intuitiva, que la diga lo que se le viene a la mente cuando le pregunto. ¿Listo? Entonces la primera es, ¿cómo comenzó en las artes? ¿Cómo comencé? En las artes. El primer recuerdo que tenga, no necesariamente como ya trabajar de artista, sino que usted diga, ese fue el momento en donde yo decidí que quería estudiar o trabajar o relacionarme con las artes. Bueno, mira, yo tuve la fortuna de tener una familia, primero un papá muy respetuoso, que siempre dejó que confió en sus hijos y dejó que sus hijos hicieran de la vida lo que quisieran, ¿cierto? Y segundo, una mamá muy motivadora. Entonces ella fue de las primeras personas que alababa mis cosas, mis dibujos, mi consagración a las cosas, y te estoy hablando de niño. Entonces en esa medida empezaron a preocuparse por esa educación artística. Me acuerdo que en el periódico salían avisos de dibujo, de cursos por correspondencia, se llamaban en esa época. Y un día me llegaron con un regalo de un curso por correspondencia. Entonces me llegaron una cantidad de copias, de conceptos, de estructuras, y dije, esto es para usted. Entonces, claro, ahí me divertí mucho, sin tomar la responsabilidad de que eso me iba a generar un título, por ejemplo, porque eran empresas americanas que ofrecían esos cursos para todo el interesado. Y cada vez que ella veía la oportunidad, me buscaba cómo acercarme a la educación artística. Alguna vez tuve una vecina que se preciaba de que era artista, porque había vivido en Italia y había aprendido cosas de dibujo sobre Murano y cosas, pero también creía que hacía acuarela. Entonces la señora a enseñarme a pintar a la acuarela. Ahora que lo miro, la señora acuarelista no tenía nada, no sabía ni cómo revolver el color, ni cuál era la esencia de la acuarela, nada, simplemente ella pintaba. Pero mi madre, que no sabía que la trayectoria de la señora no era la más apropiada, pues hizo esos intentos. Cuando ya empecé a tomar más conciencia de mi gusto, en el colegio ya empezaron a valorarme más lo que hacía. Y en esa medida, cuando salí de la universidad, tuve ahí sí presiones familiares externas, más de unas tías, de unos familiares que esperaban que le fuera algo que era equivalente a la educación del bachillerato que yo tenía. Entonces ellos me veían como arquitecto, me veían como ingeniero, una cantidad de cosas que a mí me decían. De todos modos les intenté dar gusto de estudiar arquitectura, no, eso no le pagué horas ni al examen. Y apenas me presenté a artes, lo pasé. ¿En dónde? Yo estoy en la universidad. Y entonces ahí empecé, digamos, serio profesionalmente en educación. Pero desde niño, encontré. ¿Sí? Mi padre ni se preocupó de que estaba estudiando, me dio todo lo que necesitaba. Y alguna vez me causó mucha gracia que me dice: hola hijo, ¿tú qué estás estudiando? ¿Cómo así, papá? Sí, es que los amigos me preguntan y yo no sé qué decir.
Entonces me tocó contarles que la carrera en esa época se llamaba Bellas Artes. Porque él sabía que pintaba, que dibujaba y hacía todas cosas, pero como nombre no sabía cuál era la carrera. Entonces me tocó contarle que yo estudiaba Bellas Artes. Ese es como el inicio. Y ahora la siguiente es ¿cuál fue su primer trabajo como artista? Una de las cosas que le agradezco a la vida fue que tuve educación pública. Y entonces, pues como toda educación pública, que hubo paros, que hubo asambleas, todo lo que tú y Daisy, tú sabes, porque lo has vivido, ¿qué representa eso? Y en la nacional los paros eran bastante largos, extensos. Se cancelaban semestres también, porque las situaciones eran grandes, difíciles. Por ejemplo, no sabía que después de un paro había muertes. No había detenidos, no se hablaba así, y entonces se iba agrandando, terminaban suspendiendo semestres. Y eso me dejaba baches grandes en la educación. En algunos casos tuve la fortuna de que me dejaban entrar a la universidad, seguir trabajando, pero sin que fuera por el semestre. Pero en otros empezaron los vínculos de diversas actividades. Sí. Entonces tuve compañeros del colegio, por ejemplo, que me fueron promocionando que venían consiguiendo trabajos. Me acuerdo uno que era para un laboratorio farmacéutico, que a los médicos les regalaba unas estatuas pequeñas de personas muy reconocidas. Entonces me pusieron a modelar muchas estatuas de esas y me gané, digamos que para divertirme unos tiempos, pero un gran aprendizaje en los ámbitos del retrato, pero estaba hablando en esa época de escritor. Entonces, ese fue uno de los primeros. Otra vez llegó un señor a preguntar quién hacía maniquíes y le dije, yo hago maniquíes. Y entonces me metí, imagínate, a hacer escultura con muñeca para poder hacer los maniquíes. Y después ellos, obviamente, toda la disección, toda la multiplicación lo hacen ellos. Pero el modelado se lo hacían. Entonces, desde esa época tuve trabajo. Y después, cuando ya estaba avanzando un poco en grabado, mis profesores me fueron llamando para el proyecto. Y en esa época hablaba muy bien grabado en Colombia. Entonces, Humberto Yongrandi, una profesora muy querida que ya falleció justamente en una sala, también me fue incorporando. Entonces, la relación trabajo-estudio se fue dando muy espontáneamente. Entonces las dos últimas son más para el momento. Y es, ¿en algún momento sintió que le faltaba motivación para continuar con la carrera? La motivación prácticamente nunca me faltó. Yo siempre sabía lo que quería. De pronto había las presiones externas, por ejemplo, mis novias querían que yo fuera serio, que yo tuviera futuro y en la universidad no hubiera ese futuro. Entonces, alguna vez una de ellas me quiso meter a un banco a trabajar y me relacioné con su tío, que era gerente de una sucursal. Y yo estuve hablando con el hombre y, claro, me miraba muy extraño porque yo con barba y pelo largo, ideas que no eran las de un banquero. Creo que no le paró mucho bolas a la sobrina afortunadamente. Entonces, quedó como una anécdota de que yo hice caso por ir, pero no porque estuviera convencido de que quería abandonar la carrera o dejar de estudiarla por la situación de la universidad. Entonces eso es como... Pero no, las dudas, a veces el camino se hace más difícil, más complejo, más espinoso, pero ese es el momento en que uno debe aprovechar para ponerle el empeño, las ganas, el interés, y hacer una pierna las cosas que uno quiere. Sí, estoy de acuerdo. Y ya la última es, ¿qué se necesita para vivir de las artes?
no eres bueno en lo que eres, en lo que quieres, en lo que crees, tarde que temprano las cosas se ven, ¿cierto? Hay que ser constante, hay que ser consistente, hay que ser disciplinado, hay que estar donde se debe estar. Tristemente yo encuentro gente muy talentosa que se va desviando del camino, entonces no es porque sea malo trabajar en un restaurante, no es por malo hacer otra actividad, sino que eso le va creando a uno, digamos, atajos que terminan extraviando. Entonces, si se es persistente y constante, se puede conseguir mucho. Entonces, yo siempre me preocupo cuando mis estudiantes, por ejemplo, se van desviando de los caminos por necesidad, la mayoría de las veces, pero sin darse cuenta que eso nos va a ir sacando de eso que realmente quieren cuando lo quieren, ¿no? Porque en otros casos uno piensa que estudiar es muy fácil, ¿sí? Que eso es divertido, que eso es fácil, y no se dan cuenta que pintar 5 horas al día, y después 8, y después 10, y después quedarse y levantar al otro día, seguir pintando para poner solo uno de los ejemplos, es cuestión de mucho físico, de mucha mentalidad. Entonces, si no se tiene, pues es fácil abandonar esas cosas. Sí, de acuerdo. Y ya la última de ñapa, ¿le quiere decir algo a Daisy por el cumpleaños? ¿Sobre lo que sea? Digamos que ahora sí vamos a hablar de cosas, de cosas importantes para Daisy, espero. Y es que aquí entre nos, Daisy, yo siempre pregunto desde los comienzos, desde nuestras primeras clases, desde escucharte, ver tu interés, ver tu vocación. Entonces ya es cuestión de constancia, es cuestión de disciplina, yo sé que tú la tienes. Entonces yo creo mucho en ti, yo sé que vas a llegar muy lejos, hasta donde tú lo propongas. Aquí delante de Abraham, te quiero mucho y espero que todo se produzca de la mejor manera, que puedas ser la mejor de las profesionales, porque como ser humano eres muy valioso. Entonces, un abrazo inmenso y que este sea uno de los muchos y muchos cumpleaños buenos y hermosos que he tenido la vida. Un abrazo.